A mí me llama profundamente la atención. Hay dos actitudes que estoy viendo en algunos de los digamos, funcionarios hoy implicados en investigaciones, ¿no? Tanto en el caso de Duarte, en el caso de Lozoya, y ahora lo noto en el caso de Rosario Robles. Vivían en un manto de impunidad que les permitía, No te preocupes, Rosario. desde el no te preocupes, Rosario, ¿no? Que vivían con una desfachatez. Las imputaciones que periodísticamente ocurrían y eran capaces de guardar silencio durante mucho tiempo. Hoy se indignan y vienen a decirnos, sus abogados, vienen a decirnos un conjunto de actores en la vida pública. Yo oí ayer senadores del Partido de Revolución Institucional, cercanos a Rosario Robles, que cómo era posible que se supiera públicamente que iba a ser imputada antes. Oiga, es que es de una vergüenza nacional que alguien se le hayan perdido 500 o 700 millones de pesos en entregables en una institución de la que la primera responsable en hacer la denuncia, si no estaba implicada, era la propia Rosario Robles. O sea, nos venimos a enterar por la Auditoría Superior de la Federación, mucho tiempo después, que se vinieron a inventar, como se acreditó en el asunto de entregables, 2 años después. Es que es inaceptable un comportamiento de esta naturaleza. Es que se creó una ética pública, una cultura en donde todo era posible en el peñanietismo. Era posible que a uno le imputaran que perdió 3,000 millones de pesos y tan tranquilo y tan campante. Y además, en el gobierno, en el no te preocupes, Rosario, pero tampoco te preocupes del Mazo, en Banobras. Y no te preocupes, Osorio Chong. Y no se preocupe nadie. Y que no se preocupen las gentes de la Núñez, y que no se preocupen rectores de universidades que procedieron de esa manera. El no te preocupes, Rosario, no era solo para Rosario. Era el despertar, digamos, de un proceso de saqueo tan grande, tan importante, porque yo no lo... Y yo, permítanme, no igualar las cosas, porque yo no creo que aún y tanto hayamos vivido en el pasado saqueos de esta magnitud mediante este tipo de prácticas. Es decir, cuando aparecía un escándalo de desvío de recursos públicos, pues había algún tipo de reacción, pero durante el periodo de Peña Nieto se volvió una costumbre. No importaba nada. Claro, el golpe estaba dado, Carmen, porque cuando aparece el tema de la Casa Blanca, ¿no? Y el propio presidente de la República está imputado en un asunto de conflicto de interés, de probable corrupción desde su estadía como gobernador en el Estado de México, en fin, de una licitación que se iba a dar en determinado momento. Entonces el manto... Que se canceló. El manto es, si el presidente, sí se canceló finalmente, pero se canceló producto de un trabajo periodístico. Pues sí, del tema de la Casa Blanca. Pero se crea un manto como de, si el presidente está implicado, digamos, en un tipo de práctica de esta naturaleza, y bueno, pues entonces todos los secretarios pueden hacer lo que se les ocurra. Este es un poco, digamos, el cuestionamiento, independientemente de que tiene que haber reglas de debido proceso, que todo esto debe respetarse, por supuesto que sí, pero lo que llama la atención es, déjenme decirlo así, estas imputaciones son desde hace muchísimo tiempo. Y digamos, las personas implicadas han vivido campantemente durante 2 o 3 años en medio de los escándalos, como tapados con una cobija, ¿no?